Este domingo los ecuatorianos elegirán al nuevo presidente y vicepresidente del país y también a los 137 integrantes que ocuparán un curul en la Asamblea Nacional. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Marcela Holguín, candidata a la Asamblea por Centro Democrático. Marcela, siempre es un gusto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, ¿cómo estás? Un gusto poder estar en tu espacio y a través tuyo saludar a todos quienes nos escuchan y nos ven aquí en FM Mundo. Gracias por la entrevista. A usted muchísimas gracias. Bueno, recordarles a nuestros amigos oyentes que las papeletas para escoger a los integrantes de la Asamblea Nacional son las de mayor tamaño. En esta contienda participan 4.312 candidatos entre principales y suplentes. Justamente nuestra invitada Marcela Priscila Holguín Naranjo actualmente se postula para un segundo periodo en la Asamblea Nacional por la provincia de Pichincha. Marcela, ¿cuáles son los lineamientos políticos principales que la unen a usted con su partido Centro Democrático? Bueno, básicamente, Gisela, el hecho de recuperar la patria, la esperanza. Hemos vivido 3 años y medio de abandono de un gobierno que realmente no se ha dedicado a solucionar los grandes problemas, inquietudes y preocupaciones de la población. Y evidentemente nosotros vemos a diario en las caminatas, recorridos, en las caravanas, en el puerta a puerta, cuáles son las inquietudes que tiene la ciudadanía que se siente abandonada, insisto, y nosotros precisamente estamos para poder trasladar aquello que se hizo durante los 10 años de la Revolución Ciudadana en obras en beneficio de las grandes mayorías, hacer aquello que hicimos bien durante los 10 años de la Revolución Ciudadana. También enmendar los errores que se pudieron haber cometido, evidentemente, porque somos seres humanos, y hacer lo que nos faltó hacer. Eso es lo que nosotros pretendemos con Andrés Arauz y Carlos Rabascal a partir de este 8 de febrero. Ahora, Marcela, justamente el candidato presidencial que apoya su movimiento y que cumplirá también el papel de colegislador, ha presentado propuestas que han sido súper criticadas, duramente criticadas, como por ejemplo que ha ofrecido dar $1,000 a 1 millón de familias, además de que aseguró haber pactado con el presidente de la Argentina la adquisición de más de 4 millones de vacunas, lo cual fue desmentido por el mismo primer mandatario de la Argentina. ¿Apoya usted estas propuestas consideradas por muchos analistas como demagógicas? Por supuesto que sí, Gisela, y te voy a decir por qué no son demagógicas, porque evidentemente la propuesta y el plan de gobierno de Andrés Arauz, de Carlos Rabascal, de los candidatos de la lista 1, Centro Democrático, es precisamente fundamentada en aquello que no se está haciendo, Gisela, solamente en el Ecuador, o que se pretende proponer en el Ecuador, sino que ya muchos países lo han venido realizando, países que aplicaron una ayuda económica por la pandemia, y estamos hablando de países como, por ejemplo, Estados Unidos, a quien no se le ha acusado de ser demagógico ni populista, a los países que integran la Comisión Europea, al China, en donde ha habido un bono precisamente por el impacto del COVID en la población, Chile, Alemania y muchísimos otros países más. Y a ninguno de ellos se le ha catalogado, Gisela, como una propuesta populista. Nosotros lo que pretendemos hacer en este sentido es dar un salvataje a la población ecuatoriana que se ha visto seriamente afectada precisamente por los efectos de la pandemia que ya vamos sufriendo 10 meses en el país. ¿Cómo nosotros vamos a obtener estos recursos? Porque me parece que es absolutamente importante hablarle de esto a la población y decirle que nosotros a través de bancos en diferentes países, como por ejemplo en Suiza, el Ecuador tiene más de 5.600 millones de dólares. Y nosotros de ahí queremos sacar 1.000 millones de dólares para invertir en la gente, para mover la economía en este momento tan difícil y complicado de recesión económica, para que aquella persona que nos está viendo, una madre de familia que tiene deudas, que no tiene cómo alimentar a sus hijos, que no tiene cómo pagar el internet, pueda tener por una sola, única vez, este recurso que le permita un poco salir del ahogo económico en el que se encuentra, pagar las deudas y demás. Y eso evidentemente lo que va a hacer, Gisela, es mover la economía. La señora va a comprar en la tienda de la esquina.
Sobre el tema de las vacunas que ofreció el candidato a la presidencia por su partido, Andrés Arauz, sobre esas vacunas que son tan necesarias y que la gente está esperando la ayuda en el tema de salud, usted dice que no son propuestas demagógicas, que tienen sustento, acaba de explicar parte de dónde sacarán el dinero que ofreció también, pero en el tema de las vacunas, el presidente de la Argentina envió una carta diciendo que no dijo en ningún momento que va a darle las vacunas como dijo el candidato que nos iba a entregar vacunas al Ecuador, sino todo lo contrario, dijo que por ahí podría interceder con la empresa que hace las vacunas para ver si es que nos pueden facilitar algunas, pero no tiene nada que ver con lo que está ofreciendo el candidato. ¿No cree que en momentos tan difíciles hablar de estos temas sin tener un sustento real, porque no es un sustento real, lo ha desmentido el presidente de la Argentina, es como un poco crítico? Bueno, yo lo que te digo es que nosotros nos hemos caracterizado por ser un partido político, un movimiento político de propuestas serias y realizables. Nosotros hemos ofrecido, y durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, estas obras que han sido ofrecimientos se han plasmado en realidades. Entonces, en ese sentido, decir que lo que nosotros ofrecemos cumplimos. Andrés ha sido claro en señalar y ha dicho que ha hecho ya varios acercamientos con varios países, que ha hablado con varios líderes que gobiernan diferentes países para precisamente hacer los acercamientos necesarios para poder obtener esas vacunas. No ha dicho de ninguna forma que van a ser o que el destino va a ser de algún gobierno o de algún país en particular, sino que se han hecho los acercamientos precisamente para que este sea una de las prioridades en su gobierno, tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido durante estos 10 meses de pandemia en el Ecuador, y evidentemente la salud de los ecuatorianos tiene que ser una prioridad. Nosotros necesitamos un gobierno que, en lugar de hacer un pago adelantado de la deuda externa que debía pagarse en el 2022 y 2023, utilice esos recursos precisamente en función de las necesidades de la gente y de la salud del pueblo ecuatoriano. Marcela, hablemos específicamente de usted y de su candidatura. De sus propuestas, usted dijo que se caracterizan porque han cumplido las ofertas siempre que han ofrecido a la población. De sus propuestas de campaña presentadas en el 2017, ¿cuáles de esas se lograron consolidar y se cumplieron? Bueno, básicamente lo que tiene que ver con el apoyo, en este caso, a los trabajadores del país. Tú sabes que nosotros, desde la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, hemos venido velando porque se respeten precisamente los derechos vulnerados de los trabajadores en el país. Entre otras cosas, nosotros presentamos con muchísimos trabajadores a nivel nacional un amicus curiae en la Corte Constitucional en defensa de la vulneración de derechos de los trabajadores a quienes se les había mal aplicado el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, y estas personas habían recibido liquidaciones de miseria. Hemos también estado vigilantes para que se cumplan los derechos de los trabajadores de la comunicación, tanto de los medios privados como de los medios públicos, de los trabajadores de los medios incautados, y hemos venido trabajando también en lo que fueron las propuestas de campaña en temas relacionados, por ejemplo, con la discapacidad. Vamos a seguir, Gisela y amigos que nos escuchan, por esa línea de trabajo. Nosotros lo que estamos ofreciendo precisamente para este nuevo periodo legislativo tiene que ver con un eje fundamental, que es la generación de empleo, empleo y más empleo. ¿Por qué razón? Porque tú sabrás más que nadie, Gisela, que en este momento en el Ecuador existen 1 millón de personas desempleadas. Más de 30,000 funcionarios públicos fueron echados a la calle de la noche a la mañana. El 52% de la población a nivel nacional se ha visto reducida en sus ingresos, siendo Pichincha la provincia más afectada con el 62%. Marcela, y por si fuera poco, Gisela, únicamente para terminar, un dato adicional: en el nivel de desempleo que existe en el país en este momento es el más alto de los últimos 30 años. Evidentemente, lo que necesita la gente es empleo, empleo y más empleo, y nosotros lo vamos a hacer a través de propuestas de ley en la Asamblea Nacional. Durante su reciente periodo en la Asamblea, ¿ese fue su mayor logro, la lucha por los trabajadores? Usted también trabajó mucho en el tema de mujeres, de género.
¿Cuál fue su mayor logro? Exactamente, Gisela, sí. Nosotros trabajamos sobre todo en función de las necesidades de la gente. En el tema de trabajo hemos hecho aquello que te he comentado, pero también hemos presentado reformas, 2 ya, a la ley de discapacidades. Han sido reformas trabajadas precisamente con las personas que tienen algún tipo de discapacidad, con sus sustitutos, con los familiares de personas con discapacidad, para hacer unas reformas que vayan acorde a las necesidades de la gente. Justamente una de las deudas fue esa, una de las deudas pendientes de la Asamblea en general fue las reformas laborales. ¿Qué propuestas se tiene para subsanar justamente esto dentro de los próximos 4 años? Bueno, decirte que las deudas de esta Asamblea Nacional, que ha sido una Asamblea Nacional de la vergüenza, son muchísimas. No en vano tiene el 2% de aceptación. Los ecuatorianos no tienen la asamblea que se merecen. En este momento hay asambleístas que han sido capaces de vender su voto y su conciencia a cambio del reparto de hospitales. En este momento hay asambleístas en esta Asamblea Nacional de la vergüenza que han sido capaces de utilizar su cargo para beneficiarse con la adquisición ilegal de carnets de discapacidad, restando el derecho a las personas que verdaderamente lo necesitan. Por eso es que nosotros debemos dignificar la política, sobre todo para que la gente vuelva a confiar en una Asamblea Nacional que se ponga del lado del pueblo. Por ejemplo, nosotros impulsamos, antes de obtener la licencia sin sueldo para hacer campaña, impulsamos ya el juicio político al ministro de Trabajo por el 1.000.000 de desempleados del país, en el país que existen en este momento, y tenemos lista una ley a favor del trabajador autónomo y semiautónomo. ¿Pero qué hay de las reformas? ¿Van a plantear? De la población. ¿Va a plantear usted reformas al Código del Trabajo? Lo vamos a hacer, por supuesto que sí. Muchas de estas reformas se están discutiendo ya en este momento en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social. Habrá que ver cuáles de estas reformas se plasman y se hacen realidad en una situación compleja y difícil como la que atraviesa el Ecuador. Probablemente habrá que hacer reformas para, de alguna manera, hacer que las jornadas laborales quizá puedan ser flexibilizadas, al menos en determinado momento, precisamente porque la gente en este rato no tiene trabajo en el país, y eso es lo más importante. Cuando nosotros, Gisela, nos opusimos a la ley humanitaria, la ley que fue enviada por Moreno y que fue aprobada por el resto de la Asamblea Nacional, y aquí está precisamente el cuadro de la aprobación, los rojos somos nosotros, los de la Revolución Ciudadana, que votamos en contra de la ley humanitaria. Varios asambleístas social cristianos y el resto aprobó una ley humanitaria que lo único que hizo, incluidos los de Creo y los de Pachacutic, que lo único que hizo fue que los trabajadores del país reciban liquidaciones de miseria, y aquellos que tuvieron la suerte de conservar su sitio de trabajo, se les restó el 50% de la población. Vamos nosotros a derogar la ley humanitaria. Ahora, Marcela, que es una ley que ha vulnerado derechos en el país. Usted ha dicho algo que es muy cierto, y es que apenas un 2% de aceptación tiene la Asamblea Nacional. Ese es el porcentaje más bajo de la historia en la historia del país. ¿Cree que el pueblo ecuatoriano le va a brindar una segunda oportunidad a aquellos que ya ocuparon un curul durante los últimos 4 años con esta popularidad tan baja? Por supuesto que sí, pero creo que ese apoyo del lado del pueblo ecuatoriano tiene que ser para los asambleístas que han demostrado trabajo, para aquellos asambleístas que no han sido parte del reparto de hospitales, entre ellos ninguno de la Revolución Ciudadana, para aquellos asambleístas que no obtuvieron de manera ilegal un carnet de discapacidad, ninguno de la Revolución Ciudadana. La gente tiene que saber elegir quiénes han trabajado en beneficio del pueblo. Nosotros, por ejemplo, Gisela, cuando el presidente de la República presentó esta mal llamada ley humanitaria, nosotros a título personal hicimos una propuesta y dijimos que era el momento en que el gobierno nacional y el Estado ecuatoriano, por ejemplo, debía apoyar económicamente a los empresarios serios y responsables del país que estaban atravesando también por una situación difícil, porque la crisis del COVID ha sido una crisis que nos ha marcado a todos los ecuatorianos, y precisamente nosotros decíamos que si es que ese apoyo económico se hubiera dado para este sector empresarial importante y también responsable del pueblo ecuatoriano, a cambio solamente de una cosa, de que no despidan a sus trabajadores, probablemente no existirían 1 millón de personas desempleadas en el país, y la producción habría sido quizá no en la medida en la que había antes, pero se habría movido todavía la producción en el país y habría habido circulación
adelante, pero no se hizo eso desde la Asamblea Nacional. Marcela, y ahora la gente tiene la oportunidad de escoger, pero escoger a quienes de verdad han trabajado y se han puesto del lado del pueblo. ojalá que así sea. Marcela, quisiera hablar, se nos acaba el tiempo, quisiera hablar brevemente de lo que estamos viviendo en el tema de salud. La pandemia, que nos ha hecho tanto daño, está muy lejos de terminarse, especialmente porque vivimos en un país en el que su periodo de inmunización puede durar hasta 2 años más, demorarse hasta 2 años más. Esto significa que la mitad de su periodo como asambleísta se desarrollará dentro del contexto de la emergencia sanitaria. ¿Qué propuesta se tiene para el manejo de la pandemia de coronavirus? Bueno, básicamente lo que se había dicho y hablábamos en un inicio, la propuesta de Andrés Arauz ha sido precisamente hacer los contextos necesarios para poder tener la vacuna en el país y hacerlo y distribuirla de una manera equitativa y no como ha ocurrido en este momento, en donde han habido 8,000 vacunas que con plata del pueblo ecuatoriano ha traído este gobierno y que han sido vacunados los amigos, los familiares de los ministros y demás, y ni una sola vacuna para el pueblo ecuatoriano. Nosotros debemos pensar también en función de las necesidades de la gente, de la salud de la población, y por eso también darle nuevamente ese trabajo que se le quitó a nuestros médicos, enfermeras, en una situación tan dolorosa y sanitaria como la que estamos viviendo. Esa debe ser la prioridad. La prioridad debe ser atender a la gente vulnerable, a aquellas personas que más lo necesitan y por supuesto también a la población que tiene que ver con el sector médico, enfermeras, salubristas, médicos, que son quienes están en primera fila y son quienes deben estar sanos porque son aquellos que están trabajando por el bienestar de la ciudadanía y también por mantenernos sanos a la población ecuatoriana. Hay mucho por hacer, Gisela, pero lo único que no podemos hacer es precisamente quedarnos estáticos y quedarnos callados frente a la indolencia de un gobierno que ha tenido 3 años y medio en el que no ha hecho absolutamente nada. Vuelve la esperanza este 7 de febrero y lo hace de la mano de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, la lista 1. Marcela, le agradezco muchísimo. De Centro Democrático. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado, siempre es un gusto conversar con usted y pues esperemos que todas esas propuestas se lleguen a cumplir, ¿no? Y que la gente, como digo, asista a las urnas a votar, pese a que todavía tenemos miedo del coronavirus. Es importante que ejerzamos nuestro derecho al voto y que asistamos con precaución, pero con valentía. Gracias, Marcela. Gracias, Gisela. Una buena tarde a todos. Marcela Holguín, candidata a la Asamblea Nacional por Centro Democrático. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.